noches, estimados colegas. Bienvenidos, bienvenidas todos a una nueva edición de Docente al Día webinar, denominado Las experiencias de aprendizaje para el desarrollo de competencias. Este webinar se va a desarrollar, como siempre, en 3 bloques. En el bloque 1, a cargo de Julio Acuña, nos presentará los componentes claves de una experiencia de aprendizaje que propician el desarrollo de competencias. En el segundo bloque veremos la situación y su articulación con los componentes de la experiencia de aprendizaje, que estará a cargo de Carmen y de Jorge. Y por supuesto, como siempre, un tercer bloque, nuestra acostumbrada ronda de preguntas. Ahora, sin más, vamos a dar inicio al primer bloque a cargo de Julio, denominado Componentes claves de una experiencia de aprendizaje para propiciar el desarrollo de competencias. Muy bien, adelante, Julio. Gracias, Pati. Esta exposición del día de hoy, como ya Patricia les había señalado, vamos a ver el tema que compete a los componentes claves de una experiencia de aprendizaje que propicia el desarrollo de las competencias. Y para iniciar, yo les quiero pedir, maestros y maestras, que reflexionemos juntos, que miremos todos juntos a qué nos estamos refiriendo aquí cuando estamos hablando de estos componentes clave de la experiencia de aprendizaje. Y les pido que ahí en el cajón que tienen ustedes para poder dar sus opiniones, vayamos respondiendo, ¿no? ¿Qué caracteriza una experiencia de aprendizaje que propicia el desarrollo de competencias? ¿Cuáles son las características que estamos esperando nosotros ahí, ¿no? ¿Y qué componentes o elementos tiene esa experiencia? Entonces les pido, vayan respondiendo ahí. Es importante que todos nosotros en conjunto reflexionemos sobre esos procesos, reflexionemos sobre esos componentes, reflexionemos sobre las experiencias de aprendizaje y las características que van teniendo. Seguro que ya ustedes están ahí escribiendo en el cajón de consultas sus respuestas y poco a poco iremos pues contrastando y ustedes mismos irán contrastando sus opiniones con lo que lo vayamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, sigamos. Cuando hablamos de esos componentes clave de la experiencia de aprendizaje, en realidad lo que sí queremos dejar en claro es que no estamos hablando de formatos o estructuras, de esquemas únicos que uno tiene que seguir como moldes, sino más bien de procesos que interactúan y que están siempre latentes y están en pleno movimiento y están articulándose de manera permanente, ¿no? Estamos hablando de esa situación que justamente los colegas Jorge y Carmen van a trabajar en el segundo bloque. Estamos hablando en el marco de la situación de ese reto, de ese desafío que se está proponiendo a los estudiantes. Estamos mirando también cómo es que los enfoques transversales bañan todo el proceso en el cual está inmersa la experiencia de aprendizaje y nos están dando una ruta pedagógica tanto en el actuar del estudiante como en las estrategias que utiliza el maestro o la maestra para la planificación y la implementación de estas experiencias de aprendizaje. Nos está hablando de los propósitos de aprendizaje, de esas competencias que nosotros estamos planteando movilizar, desarrollar en la experiencia de aprendizaje. Estamos mirando también las producciones o actuaciones de los estudiantes. ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante en el proceso del aprendizaje mismo y también seguro en aquella producción o actuación final que va a tener? Ambos elementos son claves, son muy importantes. Y también estamos mirando los criterios de evaluación, como en algunos casos lo hemos conversado, aquellos criterios de evaluación que son explícitos, que nos permiten orientar el trabajo nuestro, mediar en el aprendizaje del estudiante, orientar también lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, y en algún momento analizar las evidencias de aprendizaje, brindar una retroalimentación formativa de alta calidad. Y la secuencia de actividades está pues articulada a todos estos componentes que hoy hemos estado conversando. Esos elementos son claves y nosotros tenemos que tenerlos en cuenta. Pero también hay que tener siempre una mirada, una reflexión al currículo nacional. Y el currículo nacional nos habla que es necesario partir de situaciones significativas. Esas situaciones que justamente en el bloque 2 lo vamos a mirar con mayor precisión. Hay que generar interés, predisposición para aprender. El estudiante tiene que comenzar a mirarse en un espejo frente a la experiencia de aprendizaje y tiene que ver algo que él, a ella, lo motive, lo interese, genere expectativa para aprender. Y ese aprender haciendo, esa construcción en el aprendizaje, ese hecho que vamos a ir construyendo poco a poco con los mismos estudiantes y que sean ellos quienes vayan tomando decisiones en su aprendizaje. Y como les decía, y nos lo dijo con mucha claridad Luis en la semana pasada, aprender del error
aprender de ese error que nos permita pues reflexionar sobre qué estamos haciendo, cómo estamos aprendiendo y dónde tenemos dificultades, que es normal y que nosotros podemos ir poco a poco reflexionando sobre dicho proceso. Muy bien, para hablar sobre estos componentes claves, hemos tocado un tema, un punto, que ustedes lo van a ver y seguro los maestros del área de ciencias sociales lo van a identificar. Vamos a poner un ejemplo claro, un ejemplo vivo que ya está en la web de Aprendo en Casa. O sea, cualquiera de ustedes lo va a poder revisar, lo va a poder mirar, ahí lo van a encontrar. La experiencia de aprendizaje como un conjunto de actividades que conducen al estudiante a afrontar una situación, un problema complejo, y vamos a tocar una experiencia de aprendizaje que está en la web. Es la experiencia de aprendizaje integrada número 1, ¿no?, del 5º grado de secundaria. ¿Y qué nos plantea esta experiencia de aprendizaje? Nos dice, ejercemos nuestra participación ciudadana para el fortalecimiento del sistema democrático. Hay que siempre recordar, colegas, que estas experiencias de aprendizaje tienen que llevarnos, pues, al desarrollo de ese pensamiento complejo, propiciar el pensamiento complejo en el estudiante. A la vez, estas experiencias de aprendizaje tienen que ser consistentes, coherentes, interdependientes entre sí en su interior. Las actividades que son parte, este conjunto de actividades que son parte de la experiencia de aprendizaje, tienen que ser interdependientes, con una secuencia lógica, y deben responder, pues, a contextos reales o simulados. Y que en ese caso, más bien, todos ustedes, maestros y maestras, tienen una muy buena experiencia frente a ello. Entonces, en el marco de esta experiencia de aprendizaje que vamos a tomar como ejemplo, vamos a ir mirando un poco más a profundidad cada uno de estos componentes de la experiencia de aprendizaje. Muy bien, sigamos. La situación. Seguimos con esta experiencia de aprendizaje, disculpen, que es ejercemos nuestra participación ciudadana para el fortalecimiento del sistema democrático, ¿no? En ese contexto, en esa experiencia de aprendizaje, pues, está enmarcado en las elecciones, porque ese es el contexto en el cual estamos viviendo hoy, ¿no? Y que no lo vivimos solamente nosotros, como adultos, lo viven los niños, los pequeños, los adolescentes, los jóvenes, todos están inmersos dentro de este proceso de las elecciones. Y este proceso de las elecciones nos debe permitir a nosotros, pues, de ser una oportunidad más bien, para que justamente desde ese contexto en el cual estamos viviendo, comencemos a generar procesos que permitan al estudiante aprender de su propia realidad y de lo que están viviendo en el día a día. Esta situación tiene que ser retadora, desafiante, significativa. Tiene que ser una situación auténtica, que nos permita ver desde la realidad lo que los estudiantes están mirando, pero a la vez van a comenzar a construir seguro, con otras fuentes, desde otras perspectivas, desde otras miradas, ¿no? Nos va a exigir una actuación compleja al estudiante, porque poder cumplir ese reto le va a exigir, pues, esa actuación compleja que le va a permitir movilizar diversos recursos. El estudiante va ahí, en la solución del reto, para enfrentar ese reto, va a tener que movilizar sus recursos, sus habilidades, sus competencias, y por lo tanto también ese reto tiene que ser abierto, claro, un reto que permita al estudiante tomar decisiones, como le estábamos diciendo, ¿no? Y vamos a ver la experiencia, la situación que nos dice, ¿no? En las elecciones del año 2021, muchos peruanos y peruanas, haciendo uso de nuestro derecho de participación, tenemos la oportunidad de elegir a nuestros representantes para los siguientes 5 años. La expectativa es que las autoridades elegidas busquen soluciones a las demandas y problemáticas de salud, económicas, ambientales, de géneros, entre otras, con la participación de la población organizada. Sin embargo, un número importante de electores decide su voto el mismo día, lo cual no contribuye en la elección idónea de nuestras autoridades y debilita de alguna manera nuestro sistema democrático. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿cómo promovemos un sufragio informado y reflexivo para fortalecer nuestro sistema democrático? Entonces, este reto debe llevarlo a una actuación compleja al estudiante. Este reto desafiante, retador, significativo, tiene que movilizar un conjunto de competencias de manera articulada en esta experiencia de aprendizaje que haga, pues, que el estudiante comience a actuar desde su propio saber y también comience a hacer indagación, reflexión, investigación para poder enfrentar el reto al cual está siendo confrontado en esta situación. Asimismo, es importante ver los enfoques transversales. Estos enfoques transversales que, ojo, no se trabajan desde la teoría, sino más bien es una manera de vivir, es una actuación real, porque los enfoques nos van a aportar las concepciones que tenemos como sujetos sobre las relaciones que tenemos en el mundo, con ese contexto, con ese espacio. Esos enfoques se van a traducir en actuación. Por eso le decía, no se trata
de mirar los enfoques de un lado teórico, sino más bien es cómo es que esos enfoques van a bañar nuestra acción, nuestra actuación, se van a impregnar en las competencias, van a orientar nuestro trabajo pedagógico y las actividades que vamos a ir realizando seguro van a estar siempre impregnadas, implementando esos enfoques transversales que hemos decidido trabajar en esta experiencia. Por ejemplo, en este caso de la experiencia de aprendizaje integrada 1, ¿no? Para esta experiencia tiene que ver con el enfoque de derechos, ¿no? Y el enfoque de igualdad de género. Y el enfoque de derechos, ¿qué nos va a permitir? La reflexión en torno al ejercicio ciudadano del sufragio como un derecho, ¿no? Pero ojo, yo les decía que cuando uno mira la situación, pudiese pensar que solo nos lleva a un área, pero cuando ya comenzamos a mirar toda su estructura, toda su integralidad, vamos a ver que no es exclusiva de un área, sino que si bien el tema pudiese estar en relación con un área específica o con una competencia específica, es que se puede desarrollar desde diversas perspectivas y va a permitirnos movilizar diversas competencias. Y eso es lo importante de una experiencia integrada. Y eso también es lo importante de un enfoque transversal, que va a bañar todo el trabajo que el maestro está planificando, toda esa orientación pedagógica que está planteando, lo va a bañar en las distintas competencias que está movilizando la experiencia que estamos conversando de hoy. Igual, cuando estamos hablando del enfoque de igualdad de género, podemos aprovechar esta situación de las elecciones para reflexionar justamente sobre los procesos que se han dado en el país para lograr una mayor participación de las mujeres. Ese es un proceso, esa es una mirada que nosotros tenemos que ir teniendo cada vez más y más. No nos olvidemos que estamos hablando de aquellos componentes centrales de la experiencia de aprendizaje. Y entonces, si estamos hablando de los enfoques transversales, también tendríamos que hablar pues de los propósitos de aprendizaje, del propósito de aprendizaje. Es decir, de aquellas competencias que de manera integral y articulada estamos movilizando a partir de esa experiencia de aprendizaje integrada. Esa experiencia de aprendizaje integrada, como le decía, nos va a permitir movilizar un conjunto de competencias y no solo quedarnos en un área específica, sino más bien en el conjunto de competencias que se están movilizando articuladamente para responder a ese reto, ¿no? Y desde ahí podemos ver, pues, cómo es que podemos mirar este reto, esta situación, desde la competencia que convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Cómo es que podemos mirar también desde las competencias que tienen que ver con leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna? Porque vamos a acudir seguro a diversas fuentes que nos permitan tener mayor información. ¿Cómo es que podemos verlo desde la competencia de escribir diversos tipos de textos? Desde la competencia que se comunica oralmente en su lengua materna, desde la competencia que construye interpretaciones históricas, porque vamos a ver seguro los procesos en los cuales hemos ido viviendo todo este contexto de las elecciones, no solo el de hoy, sino también desde una mirada del pasado, una mirada retrospectiva, todo lo que hemos estado viviendo en esta construcción de una vida democrática. Podemos ver también sobre una competencia que tiene que ver con resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre, y cómo es que a partir de cierto tipo de información cuantitativa, numérica, podemos hacer análisis de esta participación ciudadana, de esta toma de decisiones informada. Podemos mirar explicar el mundo físico, basándonos en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía. Es decir, podemos, colegas, desde una situación significativa, una situación relevante, movilizadora, podemos también movilizar de manera integradora las competencias, ¿no? Pero es importante que estas competencias sean compartidas con los estudiantes. No solo sean colocadas dentro de la experiencia, sino que el estudiante comprenda cómo es que se van a articular, cómo es que se movilizan esas competencias. Hay que reflexionar entonces con ellos y con ellas sobre cada una de esas competencias y qué implica su desarrollo y cómo lo vamos a articular en todo el proceso de desarrollo de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Las competencias entonces responden al reto planteado y se están movilizando en conjunto, ¿no? Y nos van a permitir de alguna manera ver esa relación que les decía estrecha entre el propósito de aprendizaje y los componentes de las experiencias de aprendizaje. En este caso, por ejemplo, estamos mirando cómo se articula con la situación, con el reto, con el enfoque transversal y también, de hecho, cómo se articula luego con los criterios de evaluación, ¿no? Que es otro elemento que les habíamos planteado, ¿no? Esos criterios de evaluación que nos van a permitir a nosotros, ¿no?, tener un juicio de valor sobre el desarrollo de la competencia, que nos van a permitir describir características, cualidades de la actuación o producción del estudiante. Esos criterios de evaluación que son explícitos y que tenemos que darlos a conocer a los estudiantes antes
de iniciar la experiencia de aprendizaje, para que tengan claro hacia dónde estamos yendo nosotros y qué es lo que estamos buscando trabajar. Ojo, aquí es solo un ejemplo. Seguro que ustedes ya están identificando que este material ha sido sacado de la guía docente, ¿no?, que corresponde a la experiencia de aprendizaje integrada 1 del quinto de secundaria, ¿no?, ciclo 7. Entonces, lo que he hecho yo es extraer de la guía docente aquellos elementos que son parte importante, estos componentes de la experiencia de aprendizaje, para justamente iniciar un diálogo con ustedes sobre cómo es que se ha ido planteando esta construcción de la experiencia de aprendizaje. Muy bien, por ejemplo, ahí vemos, solo es un ejemplo, como les decía, porque es un conjunto de competencias las que se están movilizando de manera integrada. Igual hay criterios también y la relación de esos criterios con las actividades, ¿no? Siempre mirando esa articulación de los componentes, esa integralidad de los componentes en el marco de la experiencia de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, aquí estamos mirando la competencia construye interpretaciones históricas. Los criterios utiliza diversidad de fuentes, incluidas las producidas por él o ella, para indagar sobre la participación ciudadana en los procesos electorales, evalúa su pertinencia para abordar el problema histórico, sustenta su posición frente al problema histórico sobre los cambios en las condiciones en las que se dieron los procesos electorales entre 1955 y 2001, identifica cambios generados en el pasado que han configurado el presente con respecto a los procesos electorales. Seguro ya los maestros del área estarán mirando pues que estos criterios se están tomando como referente el estándar de aprendizaje, y eso es correcto. Lo que nosotros tenemos que ver es que los criterios toman como referentes el estándar de aprendizaje y nos van a permitir a nosotros tomar juicios de valor. Nos van a permitir a nosotros orientar, mediar en el aprendizaje del estudiante, en el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje. Entonces, y a la vez, como ustedes ven, están articuladas a las actividades que están propuestas, que es la actividad 7 y la actividad 8. La actividad 7 que nos propone, analizamos fuentes sobre las condiciones en las que se desarrollan los procesos electorales, y la actividad 8 que dice, analizamos fuentes sobre los factores que influyen en los cambios de condiciones en los procesos electorales, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, colegas, cómo es que articulamos estos procesos y cómo es que nosotros vamos mirando también. Otro elemento clave es la secuencia de actividades. Esta secuencia de actividades que nos va a permitir tener una mirada integral de la experiencia de aprendizaje. Esta secuencia de actividades que tiene pues toda una coherencia, un orden lógico, que está integrada, que es interactuante en sí misma y que no son pequeños pedazos estancos a trabajarse por separado, no, sino más bien que están integrados y que se están dando. Un punto importante en una experiencia de aprendizaje es siempre organizar el trabajo del estudiante, conocer las actividades, trabajar esa competencia 29 que tiene que ver con gestionar el aprendizaje, ese aprendizaje autónomo del que hablamos, presentarle a los estudiantes esas características de la experiencia de aprendizaje, pero también llevarlos a ellos a planificar lo que van a hacer, cómo van a confrontar ese reto, qué es lo que requieren, qué es lo que tienen, qué es lo que requieren tener, qué es lo que necesitan ampliar para poder enfrentar ese reto. Y entonces por eso es que antes de iniciar tenemos que organizar, conocer la actividad, reflexionar sobre todos los procesos, llevarlos a ellos a que sean ellos mismos quienes vayan generando procesos para gestionar el aprendizaje. Y eso es importante, ¿no? Luego hay que situarlos en la problemática que se está planteando en la situación misma, ¿no? Y entonces el estudiante, pues, cuando vaya desarrollando las actividades, aquí les vuelvo a insistir, eso es solo un ejemplo, porque no son todas las actividades que se proponen, esa secuencia de actividades, pero acá podemos ver, pues, algunas de las actividades que están propuestas, y en el contexto, el estudiante entonces va a ir tomando decisiones de lo que puede o lo que debe hacer respecto a lo que está trabajando, ¿no? Y el docente, entonces, va a orientar, va a mediar en el proceso de aprendizaje, va a generar reflexiones, va a preguntar y repreguntar, para que el estudiante vaya él mismo asumiendo esos retos, esos desafíos pedagógicos que nosotros le estamos planteando, ¿no? Entonces, no se olvide, hay que siempre estar mirando todo el proceso en el cual está enmarcado el estudiante. Y esto, a los colegas de secundaria nos lleva, yo también soy de secundaria, de las áreas sociales, nos lleva a un mayor reto. ¿Y cuál es el reto? Generar esas comunidades de aprendizaje que son necesarias. Comunicarnos, colegas, entre las áreas, para comenzar a integrarlas. Porque las experiencias integradas nos van a llevar a ello, a mirar las competencias, a pensar en las competencias, a ver cómo desarrollamos las competencias, cómo se movilizan las competencias. Porque si bien en algún momento, en una actividad concreta, hay una competencia, digamos, en la cual estamos poniendo un foco, no es que solo el estudiante movilice esas competencias en el momento. El estudiante está utilizando todos sus recursos. Y por lo tanto, lo que compete a nosotros es que en ese marco lógico, coherente, que
está pues planteado desde el propósito de aprendizaje, también nosotros como maestros y maestras nos comuniquemos al interior de nuestras comunidades educativas para que comencemos a mirar esa experiencia de aprendizaje integradora y ver cómo vamos a darnos soportes unos a otros y cómo es que ese andamiaje de construcción de actividad en actividad nos va dando a nosotros más bien una mayor apertura para que el estudiante vea que el aprendizaje que está desarrollando es un aprendizaje articulado, integrado, tal cual lo vive en la realidad, lo vive en la calle, lo vive en una situación problemática real y no estancos y pedazos de algo concreto que tiene que ver con un área. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta cuando estemos mediando en el aprendizaje, cuando estemos haciendo seguimiento a esas actuaciones y producciones del proceso de aprendizaje del estudiante, ¿no? Y otro elemento que tenemos que ver justamente tiene que ver con esas producciones o actuaciones, ¿no? Y sigo en el mismo ejemplo, en el mismo ejercicio que les he planteado el quinto año de secundaria. Por ejemplo, en este caso, la producción tiene que ver con una carta abierta a los electores del Perú, donde los estudiantes van a presentar el análisis, las reflexiones y las propuestas sustentadas en diversas fuentes. Todo ello a partir de la revisión de las problemáticas identificadas en el país, su relación con los procesos electorales, para promover un sufragio informado en un entorno familiar, comunal, local, ¿no? Y entonces es importante, como les decía, ver el proceso. También el producto, de hecho. Si yo solo pongo el foco en esta producción final de la experiencia de aprendizaje y me olvido del proceso, entonces no estoy mirando la integralidad del aprendizaje. Y eso es importante que el maestro o la maestra lo tenga en cuenta. Estas producciones, de hecho, van a constituirse pues en evidencia de aprendizaje que nos van a dar a conocer los niveles de desempeño del estudiante frente a este reto, frente a esta situación que hemos trabajado, ¿no? Y tiene de hecho que propiciar en el estudiante múltiples opciones para expresar sus aprendizajes. Por eso le decía que nos interesa el proceso. Y también, de hecho, esta evidencia, pero nos interesa también el proceso. Y tiene que llevarle al estudiante a tomar decisiones. Decisiones sobre cómo lo va a trabajar, cómo lo va a lograr. Es importante, colegas, que todos nosotros tengamos esa mirada integradora de la experiencia de aprendizaje. Como les digo, yo lo que he hecho es acudir a una guía docente que es de la del quinto año de secundaria y ver esta experiencia integradora para que ustedes vean que los componentes se están dando en todo el proceso, pero que no son elementos estancos y separados, sino más bien son articuladores, integrados y que siempre están interactuando unos con otros, ¿no? Muy bien, ese es un primer elemento que yo quería señalarles de todas estas experiencias. Pero también quería, permítanme, ya luego de haber trabajado estos componentes de la experiencia de aprendizaje, también quería decirle con todo lo que cuentan ustedes, maestros y maestras, los recursos en la web Aprendo en Casa, ¿no? Por ejemplo, para este proceso inicial de la evaluación diagnóstica, ustedes cuentan con orientaciones, con fascículos en el nivel de primaria y secundaria. Ya en la web, en este momento, si ustedes acuden a la web, pueden ver las orientaciones generales para la guía docente y las guías docentes que están en cada uno de los ciclos. Y entonces podemos mirar las orientaciones generales, podemos ver, revisar las guías docentes y también pueden acudir a lo que el estudiante está recibiendo y que seguro todos ustedes están revisando, ¿no? Y ahí tienen orientaciones, elementos para la planificación, las actividades, los recursos. Un conjunto de elementos que es necesario que ustedes revisen y que integren, colegas. Si bien están en botones distintos, en realidad estamos hablando de toda la integralidad de la planificación. Permítanme un solo momento salir de este compartir para poder darles muy pequeño, nada más, muy chiquito, la ruta en la cual estamos ahora, ¿ya? Entonces, les decía yo que cuando estamos mirando, por favor, todos los recursos a los cuales acuden ustedes, seguro que ya y estoy convencido, ustedes han acudido ya a la plataforma. Yo estoy dentro aquí, por ejemplo, ¿no? Estoy dentro de la plataforma como docente, estoy inscrito y tenemos 4 botones, ¿no? Exploramos y aprendemos, seguimos aprendiendo, que son 2 botones para estudiantes, pero también para nosotros como maestro, como maestra, y planificamos y fortalecimiento profesional, que son los botones de docentes, que solo el docente lo puede ver, no todos los docentes, los directivos que sean. Yo quería entrar muy chiquitito en planificamos, porque ahí en planificamos qué vamos a encontrar nosotros. Orientaciones generales, que les decía, ya tenemos las orientaciones generales para que ustedes lo puedan revisar, la guía docente, ¿ya? Y ahí tenemos toda la guía docente, ¿sí? Y el centro de recursos pedagógicos, donde, por ejemplo, podemos encontrar las orientaciones y fascículos para la evaluación diagnóstica.
y también las orientaciones para la planificación curricular anual. Ahora, a veces un colega preguntan, yo me he inscrito en secundaria, pero quiero realizar primaria. No tengo ningún problema, porque en ese mismo contexto simplemente cambio y voy a pasar a primaria sin ningún problema. Yo puedo pasar a inicial, a primaria, y cuando pase estoy viendo y estoy trabajando esos elementos, ¿no? Igual, entro a planificamos y tengo los 3 botones que tenía en la secundaria. Entonces yo puedo transitar por todo el proceso y en las guías docentes podemos encontrar la guía docentes, por ejemplo, la guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y de la cual yo he sacado un ejercicio, en este caso para 5º año de secundaria. De igual manera, colegas, nosotros podemos mirar otros elementos más de nuestra propia planificación, y para eso podemos acudir al centro de recursos si quisiéramos ir al centro de recursos, y en el centro de recursos también vamos a encontrar, como les decía, las orientaciones para la planificación curricular, los fascículos. Acá, por ejemplo, planificación Aprende en Casa primaria, inicial, secundaria, EVA, EVE, Activarte, inicial, primaria, secundaria. Entonces, tenemos un conjunto de recursos, colegas, que junto con las experiencias de aprendizaje, seguro que nos va a permitir cada vez más y más adentrarnos en este proceso. Muchísimas gracias. Ahora sí voy a... Presentamos ahora en el bloque 2 a Carmen Yupán y Jorge Javier, que van a profundizar sobre la importancia y necesidad de la situación y su articulación con los componentes de la experiencia de aprendizaje. Adelante, Carmen, adelante, Jorge. Muchísimas gracias, Pati, nuevamente, saludando a los maestros y maestras que nos acompañan hoy día y los que se están incorporando en el webinar. Definitivamente, Julio ya nos da el panorama general de estos componentes de la experiencia de aprendizaje. Con Jorge queremos presentarles justamente un ejercicio a partir específicamente de cómo lo trabaja o cómo sería visto en el actuar de una docente específicamente, ¿no? Y aquí los invito justamente a que podamos ir reflexionando en este proceso, cuando escuchemos este proceso que realiza la docente en esta construcción de la experiencia de aprendizaje, algunos elementos, algunos procesos que realizamos nosotros al momento de hacer nuestra planificación y nuestras experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, les vamos a presentar a la profesora, es la profesora que va a ayudarnos y va a ir acompañándonos en la secuencia de este caso, ¿no? Ella es la profesora Luisa. Luisa es una docente del nivel primario, específicamente de 6º grado, y que viene trabajando en una institución educativa de la región de Ayacucho, específicamente en Parinacochas, ¿no? Entonces, Luisa nos va a ir ayudando un poco a ir entendiendo, a ir entrando justamente en el proceso de esta construcción de la experiencia de aprendizaje. Sí, de acuerdo, Carmen. Efectivamente, entonces vamos a iniciar este camino con Luisa, este camino en la cual la profesora va justamente planificando su experiencia. Y para esto, ¿no? Luisa, al desarrollar su planificación, pone en juego un actuar competente, ¿no? Es decir, ella va a afrontar el reto de planificar una experiencia de aprendizaje. Primero piensa bueno, que dice, pienso y me esfuerzo por entenderlo. Si traducimos esto a la labor de planificación de Luisa, esto implica que ella vaya mirando las características del contexto, ¿no? Que ella conoce, ha identificado las características de sus estudiantes, sus necesidades, sus intereses, entonces va comprendiendo, va situando el reto de planificación que tiene que abordar. A partir de esos elementos, de esta comprensión de lo que tiene que hacer y del contexto en el cual se desenvuelven sus estudiantes, la docente va analizando ya opciones posibles para justamente ir definiendo estos componentes que Julio nos detallaba en el primer bloque, ¿no? Entonces, a partir de ahí analiza opciones de posibles situaciones, de posibles competencias que puede ir vinculando a esta situación que puede ir eligiendo para esa experiencia de aprendizaje. A partir de ese conjunto de opciones que el docente va barajando, y es justamente lo que vamos a tratar de ilustrar ahora a continuación, el docente va decidiendo lo que le es pertinente, ¿no? En este caso, nuestra docente va definiendo estos componentes, ¿sí? Luego lo pone a prueba, ¿no? Lo lleva a la práctica, y una vez que, por ejemplo, nuestra profesora
experiencia con sus estudiantes, resultados. Y acá tenemos entonces un ciclo. A partir de estos resultados, cuando nuestra docente vuelva a afrontar el reto de planificar una nueva experiencia, ¿no? Puede justamente usar esta evaluación para implementar, para innovar en su práctica, para modificar las cosas que no con sus estudiantes. Y entonces es un ciclo que va aprovechando ya la experiencia ganada para actuar nuevamente de manera más competente. Y además también, experiencia que ella planifique para sus estudiantes debe también promover el actuar competente de ellos, ¿no? Entonces vamos a seguir acompañando a Luisa en este camino. Sí, importante lo que señalas, Jorge, en el sentido de que nosotros también al enfrentarnos a situaciones estamos actuando de una manera competente, estamos en un actuar competente, ¿no? Desde el hecho de poder comprender justamente esta situación. Y justamente en ese sentido, Luisa comienza a comprender la situación a la que se enfrenta, que justamente es la planificación de su experiencia de aprendizaje, ese diseño que va a ir justamente desarrollando y poniendo en desarrollo con sus estudiantes. Y mirando también un poco también lo que nos señalaba Julio, que es las características justamente de este contexto, ese contexto que rodea a su estudiante, ¿no? Aquí ella se va haciendo algunas preguntas, ¿no? Recordemos que, o vayamos un poco evocando en base a nuestra experiencia, las preguntas que también nosotros nos vamos haciendo sobre las lenguas que hablan en la comunidad donde se desarrolla el estudiante, las actividades económicas que pueden ir ayudando dándonos ideas acerca de cómo ir desarrollando dentro de nuestras experiencias, cómo se organiza la comunidad, cómo participan mis estudiantes en las actividades de la comunidad, cuáles son justamente los saberes y conocimientos de esta comunidad, ¿no? Y esas son algunas de los cuestionamientos o preguntas que nos vamos haciendo al momento de ir caracterizando o ir haciendo un diagnóstico rápido del contexto en el que se desarrollan los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Carmen, sí, qué interesante la manera en que la profesora Luisa está justamente caracterizando este contexto desde distintos ámbitos, en distintas dimensiones, ¿no? Sin embargo, ahí nos surge una duda, creo, que es la profesora Luisa está centrando esta reflexión en este contexto más próximo, ¿no? En este caso, en la comunidad. ¿Eso siempre es así, Carmen? Qué buena pregunta, Jorge. Siempre nos pasa que siempre estamos relacionando el contexto con aspectos más cercanos al estudiante, pero hay que tener una mirada del contexto desde un aspecto mucho más amplio, ¿no? O sea, acá la profesora Luisa puede también ir considerando situaciones que responden a contextos regionales, nacionales, globales o mundiales, ¿no? Por ejemplo, también ir caracterizando el contexto con algunas problemáticas como el cambio climático, por ejemplo, que responde a una situación, a un contexto más global, o en el caso de las elecciones, que responde a un contexto más nacional, ¿no? Pero recordemos que no solamente hay una característica del contexto, hay algo también que es importante, que es ir caracterizando a mis estudiantes. ¿Cómo son estos estudiantes? ¿Cuáles son sus necesidades de aprendizaje? ¿Cuáles son esos intereses que los motiva a ellos a seguir aprendiendo? ¿Qué aprendizajes han desarrollado en el transcurso de esta etapa? ¿Cómo se encuentran en el aspecto socioemocional frente a este panorama, ¿no?, de la pandemia que nos ha afectado a todos? ¿Qué valores o actitudes ponen en práctica? ¿Cómo estos estudiantes se vinculan con su comunidad? ¿Y cuáles son esas formas que tienen mis estudiantes, de aprender, ¿no? Ustedes irán recordando también lo que han ido mencionando en el webinar anterior, donde nos planteaban justamente que estas situaciones se van conociendo tanto en el contexto, ¿no?, como en los estudiantes, ¿no? Vamos reforzando justamente lo que ustedes ya han ido mirando en el webinar pasado. Uh-huh. De acuerdo, Carmen. Entonces, acá en esta diapositiva vamos a ir viendo justamente en este proceso cómo nuestra profesora Luisa va caracterizando ese contexto, ¿no? Justamente utilizando algunas de estas preguntas o en función de esas reflexiones que nos mostraba Carmen, la docente va a ir caracterizando el contexto de sus estudiantes. Entonces, alguno de los aspectos que ella identifica es que la actividad principal ha sido y sigue siendo la agricultura, pero en los últimos años se ha comenzado a desarrollar otras actividades como el turismo. También conoce la docente que otra de las actividades tradicionales de la comunidad son la textilería y la artesanía.
Además, sabe que sus estudiantes, ¿no? En vínculo con este contexto, están interesados en conocer otras tecnologías que se puedan aplicar en estas actividades tradicionales de la comunidad, ¿no? En la textilería, en la artesanía, en la agricultura. Porque son estudiantes que conocen mucho estas actividades, porque justamente son parte de sus prácticas sociales, pero a la vez tienen acceso a nueva información, ¿no? Entonces, justamente eso despierta su interés, sus ganas de actuar. Además, la docente sabe, conoce que la localidad presenta muchos lugares que tienen un valor cultural o un valor natural. No solo lugares, además, ¿no? Hay también prácticas, costumbres, tradición, ¿no? Y además, la docente sabe que la gran mayoría de la comunidad tiene una cosmovisión andina y que se valora el trabajo comunitario como parte de esa cosmovisión. Entonces, la docente, al momento de que va a iniciar ya a empezar a pensar en estos componentes de experiencia de aprendizaje, tener en claro estas características del contexto va a ser fundamental, ¿no? Y justamente lo que vamos a ir viendo luego, ya ahí en la secuencia que sigamos acompañando a nuestra profesora Luisa, vamos a ir viendo cómo considera justamente algunos aspectos de este contexto cuando va estos componentes de la experiencia que quiere brindarle a sus estudiantes. Sí, importante lo que señala Jorge, pero también Luisa lo que hace es justamente caracterizar a esos estudiantes, ¿no? Hemos visto cómo ella se va haciendo algunos cuestionamientos y a partir de algunas respuestas justamente tiene un panorama de la caracterización de los mismos, ¿no? Entonces ella va recordando y va viendo que la mayoría de sus estudiantes justamente pertenecen a una comunidad quechua hablante, que tiene una influencia en la lengua castellana, que por las mismas prácticas culturales de su comunidad, ¿no? Ellos están muy familiarizados justamente con la artesanía, con la textilería, con la práctica de la agricultura, va caracterizándose en grupos etarios también, son estudiantes que aproximadamente tienen entre 11 y 13 años, si quiero centrarlos en una etapa, están en una etapa más de la adolescencia, son estudiantes que se van preguntando acerca de su proyecto de vida, ya estoy cerca de la secundaria, ¿qué va a pasar? ¿No? Y después, cuando termine el colegio, son cuestionamientos que los estudiantes se realizan que forman parte también de la caracterización que justamente hace Luisa, ¿no? Son estudiantes que, nuevamente, ¿no? Por las características de su contexto, se encuentran muy familiarizados con estos conocimientos de la siembra, el cultivo de algunas plantas que puedan haber en la comunidad, y son estudiantes que también van reconociendo justamente la importancia de algunas tecnologías que se van aplicando en la textilería, en la artesanía, que justamente son actividades que practican sus padres, ¿no? O algunos agentes en la comunidad, y les interesa justamente estas tecnologías que van mirándose no solamente a nivel de su comunidad, sino también a nivel nacional o incluso mundial, ¿no? Entonces, por eso mismo, Luisa va mirando o debe ir mirando también en la caracterización, cómo va incorporando, como habíamos mencionado anteriormente, estos aspectos del contexto que escapan incluso de lo local, ¿no? Sí, de acuerdo, Carmen, ¿no? Entonces ya nuestra docente Luisa, con esta mirada del contexto, con la mirada de sus estudiantes, empieza entonces ya a pensar en la situación, ¿no? que es, digamos, el componente en el cual en este caso, en este webinar, le vamos a prestar particular atención, ¿no? Aunque también vamos a mirar cómo esta situación en el proceso de la profesora Luisa dando, ¿no? Con otros componentes de la que son importantes. Respecto a la situación, nuestra docente se empieza a preguntar, si las situaciones son importantes para el contexto, ¿cómo estas situaciones me ayudarán a abordar el desarrollo de los aprendizajes de mis estudiantes? Y también se pregunta, ¿qué situaciones pueden ser importantes o interesantes para mis estudiantes? Entonces, como vemos, la reflexión de la docente Luisa es una reflexión bien completa. Está tomando justamente en la primera pregunta, está tomando lo que ella sabe del contexto, la mirada de este diagnóstico que ha hecho el contexto de sus estudiantes, y por lo tanto piensa en situaciones que sean relevantes en ese contexto. En la segunda, más bien, venía lo que Julio enfatizaba también en el primer bloque de este encuentro, vinculado a esta mirada del currículo, ¿no? De qué competencias quiero que antes, ¿no? A qué nivel de desarrollo se espera que ellos estén, ¿no? Moviéndose, digamos, ¿no? Porque sabemos que el currículo marca una expectativa, pero nuestros docentes en ese camino, en esa progresión de competencias, se encuentran en distintos niveles de logro, ¿no? Entonces, también hay esta mirada de lo curricular en el sentido de cuál es el aprendizaje esperado para los estudiantes, que también tengo que pensarlo en el momento en que pienso en la situación.
Y también está mirando en la tercera pregunta las características ya de sus propios estudiantes, de su grupo. A partir de estas preguntas, y pensando en el contexto y en todo, y en los estudiantes, y en las competencias y los aprendizajes esperados, nuestra profesora Luisa empieza a mirar algunos aspectos que podría ella ir abordando, ¿no? Como ven ahí, aún este es un planteamiento inicial, ¿no? O sea, no está acá la situación ya del todo delineada, no simplemente ella está pensando aún en estos contextos, ¿no? Estamos paso a paso su proceso. Entonces ella identifica algunos aspectos relevantes a tratar con sus estudiantes, ¿no? A trabajar con sus estudiantes. Por ejemplo, el desarrollo del turismo en la comunidad, las tecnologías aplicadas a nivel mundial en la artesanía, agricultura y textilería, las prácticas culturales de mi comunidad, el proyecto de vida de los estudiantes, ¿no? Entonces, como vemos, todos son aspectos que están justamente atendiendo a distintos elementos propios del contexto de los estudiantes, de los aprendizajes esperados. Finalmente, la profesora Luisa se decanta, ¿no? Decide tomar uno de estos caminos y seguir a partir de ahí desarrollando estos componentes, ¿no? Entonces, dice, un aspecto importante puede ser el desarrollo del turismo. El turismo podría contribuir al desarrollo de la comunidad, conjunta, complementaria con las actividades tradicionales, y además el turismo podría brindar a los estudiantes oportunidades futuras, ¿no? Suma, digamos, a las posibilidades de actividades futuras para estos estudiantes, ¿no? Y además ahí también es una actividad que puede dar también a algunos talentos particulares de algunos estudiantes, ¿no? Que pueden justamente desarrollarse. Entonces, la docente ve el potencial en esta opción del desarrollo del turismo en la comunidad. A partir de eso va definiendo con mayor precisión la situación y va ya tejiendo, ¿no? A partir de esto esta experiencia de aprendizaje. Sí, definitivamente, Jorge, este proceso, ¿no? que vamos un poco contando a través del trabajo que hace la profesora Luisa, es un proceso que realizamos nosotros también los docentes, ¿no? Qué importante también ir mirando justamente porque ella parte justamente de ir reconociendo las características de sus estudiantes, porque es en base a ello que ella va a ir planteando justamente estas situaciones, este reto, estas actividades, ¿no? Siempre tienen que ir mirando en función al estudiante y que nosotros definitivamente tenemos diversidad de estudiantes en nuestras aulas, ¿no? Entonces, ella justamente ya va delimitando esta situación que es el desarrollo del turismo en la comunidad, y va especificando incluso algunos aspectos de la misma, ¿no? Es el turismo como una actividad nueva, con mucho potencial, que justamente se estaba dando en la comunidad donde ella desarrolla su labor, ¿no? Y también se va cuestionando ella cómo esta situación ella la puede ir presentando a sus estudiantes, considerando que esta presentación sea bastante dinámica, que pueda enganchar en el aprendizaje a sus estudiantes, ¿no? Que pueda motivarlos a ir aprendiendo, a ir resolviendo, a ir desarrollando justamente el reto, ¿no? Y ella va planteando que podría ser a través de una noticia del diario local que ha visto, ¿no? Porque justamente al tener este potencial turístico han ido a hacer algunos reportajes justamente a esa comunidad, o ella también plantea que podría presentarles a través de un testimonio de un guía turístico que también está en la comunidad, o finalmente ella decide ir mirando que esta situación podría también ella misma describirla en función a la experiencia que ella tiene en el contexto y que ella ha ido mirando o ha ido escuchando o conversando con algunos actores claves de la comunidad, ¿no? Y en función a eso también ella va planteando justamente o va repensando qué puede ir planteando a sus estudiantes como reto en el marco de esta situación. Ese reto que justamente va a ayudar a sus estudiantes a ir a movilizar sus competencias, ¿no? De acuerdo, Carmen, ¿no? Entonces, nuestra docente Luisa, efectivamente, como nos señala Carmen, ahora está en el camino ya de precisar el reto que es parte de esta situación, ¿no? Entonces, en este caso ella lo hace a través de preguntas. También podría ser más bien una invitación al estudiante a que haga algo, ¿no? Pero en este caso ella trabaja con preguntas y así va planteando este reto, ¿no? Entonces, ella va planteando varias preguntas, como haciendo sus propias ideas sobre qué reto puede ser parte de esta situación. Entonces, una primera pregunta que ella piensa es:
porque el turismo es una alternativa para el desarrollo de la comunidad. También plantea una segunda posibilidad: ¿cómo ha evolucionado el desarrollo del turismo en la comunidad en los últimos años? Una tercera opción que baraja nuestra profesora Luisa es: ¿podemos elaborar un tríptico sobre los lugares turísticos de la comunidad? Y finalmente, una última pregunta, que es: ¿cómo potenciar la actividad turística de la comunidad? Entonces, ella hace como una primera lluvia de ideas y luego va a ir analizándolas, ¿no? Para ver cuál es la mejor, cuál es la más pertinente. Entonces, para eso ella también se plantea dos reflexiones, ¿no? Primero, ¿cuál de las propuestas tiene mayor potencial para movilizar competencias? Y una segunda reflexión que ella hace al momento de decidir es cuál de las propuestas es más pertinente para lo que la problemática del turismo en la comunidad demanda, ¿no? Porque ahí hay una realidad del contexto del que ella parte, ¿no? El turismo como una actividad nueva, con potencial, pero con poco desarrollo. Entonces ella va mirando sus preguntas, digamos, con el lente de estas dos reflexiones. Y en el caso de la primera es una buena pregunta, ¿no es cierto? Pero es una pregunta que invita a explicar, pero no a tomar acción, ¿no? Y llegar a la acción es algo que es fundamental dentro del enfoque por competencias, y también es fundamental dentro de los enfoques de las áreas, ¿no? Entonces, de las áreas curriculares, y que esto marca un poco también el sentido de las competencias, ¿no? Entonces, por eso ella reflexiona y dice: quizás esta pregunta no es la mejor para plantear el reto que implica esta situación. Pasa a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el desarrollo del turismo en la comunidad en los últimos años? Podría ser, o sea, es una buena pregunta también, pero como reto para la experiencia, ¿no? La docente le parece, por ejemplo, que en este caso, esta pregunta no necesariamente tiene el potencial para movilizar competencias diversas, por ejemplo, y a ella le interesa vincular algunas competencias diversas en su experiencia. Tampoco invita a la acción, ¿no? De igual manera que la primera. Cuando pasa a mirar la tercera ya plantea efectivamente una acción un poco más vinculada con un actuar sobre la realidad. Le dice: podemos elaborar un tríptico sobre los lugares turísticos, ¿no? Este tríptico implica justamente comunicar, ¿no? a la comunidad sobre estos aspectos, pero la profesora se da cuenta que esta pregunta está bastante cerrada, ¿no? Está bastante acotada. Ya le habla de un tríptico, y entonces le parece que no es lo suficientemente amplia, ¿no? Este es otro criterio, además, que quizás no está en sus dos preguntas que están ahí, pero ella también lo considera. Y finalmente ve que la cuarta pregunta es una pregunta que es pertinente para la problemática del turismo, ¿no? La problemática entendida no como algo negativo, porque en este caso esta problemática más bien responde a una oportunidad, ¿no? Dentro del contexto. Entonces, esta última pregunta es amplia, puede vincular a partir de ello, justamente por su amplitud, competencias diversas, y además responde a lo que esta situación, a lo que la realidad del turismo en la comunidad demanda, ¿no? Entonces, nuestra profesora Luisa se queda con esta cuarta pregunta, y con eso ya ha delineado, ¿no? La situación de su experiencia de aprendizaje. Sí, definitivamente. Y siguiendo aquí con la construcción de la profesora, ya tiene delimitada un poco la situación, ha ido reflexionando acerca justamente de esos retos que se le plantea dentro de la situación, y que va a ir movilizando en mayor medida las competencias de sus estudiantes. Se también va cuestionando justamente qué va a hacer o qué puede plantearle al estudiante para desarrollar el reto, ¿no? ¿Qué aprendizajes se van a ir movilizando? Entonces ella también, en función de este cuestionamiento, justamente va planteando algunas actividades, ¿no? A ella pensando justamente en esta situación, en ese reto que plantea la situación, va planteando que, por ejemplo, el estudiante pueda recoger información, ¿no? Sobre algunos lugares claves que se presentan en la comunidad y que tienen un potencial turístico. Va recogiendo también, o que los estudiantes puedan recoger información acerca de las necesidades de los turistas, ¿no? Hay turistas que, por ejemplo, están de paso, llegan a quedarse más tiempo en la comunidad. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? ¿Qué lugares les gustaría conocer con mayor preferencia, ¿no? También comienza a ver justamente los servicios turísticos que se ofrecen en su comunidad, mirando que es una actividad potencial y a futuro, y de repente las actividades que aún no se ofrecen, que podría ir incorporándose en la propuesta que los estudiantes puedan hacer, ¿no? Va a ir buscando también, o propone que el estudiante pueda ir buscando
en fuentes de información primaria y secundaria, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las fuentes primarias, ir reconociendo a actores claves de la comunidad que le puedan brindar la información acerca de la historia o de alguna leyenda, algún dato importante de ese lugar, ¿no? Y fuentes secundarias como textos, y si la comunidad tiene acceso a Internet, poder también acceder a algunas páginas de fuentes confiables, ¿no? También considera para esta situación, para este reto, que se movilice también el tema de elaborar un plano croquis, ¿no? Donde el estudiante puede organizar justamente los lugares claves con potencial turístico y también las oportunidades económicas, ¿no? Y también lo considero importante que el estudiante pueda difundir la información. Muchas veces en la escuela vamos generando conocimiento, y ese conocimiento se queda muchas veces al interior de la escuela, ¿no? Ese conocimiento que se genera en la escuela tiene que salir y tiene que ir aportando al contexto. Y en ese caso, Luisa lo considera importante y también lo considera importante que también pueda ir desarrollando, ayudando a desarrollar el reto planteado para el estudiante. Aquí quiero hacer una reflexión, ¿no? A veces nosotros decimos, ¿cuántas actividades podemos poner? Está bien si pongo 5, si pongo 3, si pongo 4, si pongo 10. Ese número lo voy a ir determinando a partir de un análisis, del análisis que yo haga de la situación y el reto que me plantea. ¿Cuáles son esas actividades claves que el estudiante necesita ir desarrollando justamente para realizar o para ir desarrollando ese reto? Entonces, esas, no hay un número, yo no podría decir son 2, son 5, son las actividades que realmente le ayudan al estudiante en este desarrollo del reto. Otro de los cuestionamientos, y que se hace, Luisa, también es cuánto tiempo. Esto me puede durar una actividad por día, si tengo 4 actividades en 4 días. El tiempo lo va a determinar la complejidad también de la actividad, ¿no? Yo le estoy proponiendo que el estudiante pueda ir recogiendo información. ¿Qué implica eso? Que el estudiante tenga acercamiento de repente o haga algunas entrevistas a algunos pobladores claves, como lo había mencionado anteriormente. Entonces, esto en tiempo, ¿cuánto demora? ¿No? Entonces, ese también es otra parte del análisis que se tiene que realizar. Vamos un poco construyendo y acompañando a Lisa en esta construcción, pero yo también, como les vuelvo a repetir, vamos también reconociendo este proceso que realiza Luisa en el proceso que nosotros realizamos al momento de hacer nuestra planificación, nuestra experiencia de aprendizaje, ¿no? Que en muchos casos yo apostaría que no dista mucho de lo que realiza la profesora Luisa, ¿no? Sí, de acuerdo, Carmen, ¿no? Entonces, efectivamente, como Carmen nos ha mostrado, vemos que justamente nuestra profesora Luisa ha pensado en algunas acciones que pueden ir resolviendo llevar a resolver el reto que se ha planteado, ¿no? El reto que plantea la situación. Entonces, a la vez que la docente Luisa está pensando en estas acciones, que como señala Carmen, son las que se necesite para afrontar ese reto, pero a la vez, ¿no? uno como docente, este razonamiento no está desligado de ir pensando justamente en las competencias que están involucradas en este actuar, ¿no? Que debe realizar el estudiante para resolver ese reto, para intervenir sobre esa realidad que le estamos presentando, ¿no? Entonces, acá nuestra docente Luisa va haciendo algunos vínculos, y va entonces decidiendo qué competencias va a desarrollar por medio de esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces ella piensa en la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, justamente porque los estudiantes, por ejemplo, en recoger información o ir recogiendo, por ejemplo, la perspectiva de los turistas, para ir viendo, analizando justamente el potencial de esta actividad, por ejemplo, va a intercambiar, ¿no? Oralmente, va a intercambiar información, entonces tiene que recuperar información cuando conversa con estos actores, a la vez también cuando llegue la acción de difundir, ¿no? Donde tenga que difundir esta información, los resultados de lo que ha hecho en la comunidad, también va a poner en juego esta competencia de se comunica oralmente. También la docente ve el potencial para desarrollar la competencia de gestionar responsablemente los recursos económicos, en la medida en que los estudiantes justamente lo que van a hacer es analizar el potencial de una actividad económica, y para ello además, porque tiene que pensar justamente en estas oportunidades que se abren a partir de
estos lugares o prácticas que tienen un valor, decíamos, ¿no? O cultural o natural. Entonces tienen que ir pensando en qué actividades se pueden ir desarrollando y cómo los distintos miembros de la comunidad van a volverse entonces agentes económicos en esas actividades, ¿no? Y a la vez las está ubicando, las está vinculando estos lugares con un potencial para ser aprovechados desde una actividad económica. También piensa en una competencia vinculada al área de matemática que resuelve problemas de forma, movimiento y localización, ¿no? Por ahí veíamos que la docente le parece que, por ejemplo, dentro de esta secuencia de acciones, un plano, un croquis sería elaborar un plano, un croquis, le permitiría a los estudiantes organizar en el espacio estos lugares con potencial turístico y las oportunidades económicas, ¿no? Entonces, en esta representación que va a hacer el estudiante en el espacio, va a ser importante que justamente guarde esa proporcionalidad, por ejemplo, en las distancias, en los tiempos, y eso tiene sentido en la situación, ¿no? Si yo quiero hacer justamente un circuito, ¿no? Donde yo destaque estos lugares que tienen potencial, justamente ver la distancia, ver el tiempo que toma ir, justamente forma parte importante de esta evaluación que yo hago del potencial que estos lugares, por ejemplo, turísticos pueden tener. Entonces, la competencia acá vinculada a la matemática entra de manera coherente y aporta justamente en este producto que la profesora está pensando dentro de esta secuencia, ¿no? Igual sabemos que este producto, por ejemplo, ella lo puede además definir junto con sus estudiantes o ponerlo a discusión, pero dentro de la hipótesis que está haciendo ella en esta planificación, justamente elaborar este plano puede poner en juego esta competencia. Y también la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, ¿no? Por ejemplo, al momento de difundir esta representación gráfica del circuito puede ir acompañada también con un texto, ¿no? Y entonces ahí también la profesora ve el potencial para desarrollar esta competencia. Sin embargo, ¿no? Y ahí ustedes podrían estar pensando en qué otras competencias pueden ingresar, ¿no? Y eso también en el proceso de la profesora Luisa puede implicar volver a mirar, o sea, una nueva decisión acá, que la podría tomar ella, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos en la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ¿no? Hay un potencial acá, ¿no? Ya hay un elemento de representación del espacio, ¿no? El plano o el croquis, pero para vincular esa competencia haría falta otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la profesora Luisa podría decidir vincular esta competencia, pero tendría que volver atrás, ¿no? Es decir, para que esta competencia entre coherentemente, ¿qué debería incluir en mi situación? ¿No? Y ahí ella puede incluir, por ejemplo, la idea además de un desarrollo sostenible, de desarrollar el turismo, pero de una manera sostenible. Entonces, si ella le suma ese elemento a la situación, o sea, ver la manera como eso ingresa a la situación, ingresa dentro de la situación, ingresa al reto, ¿no? Va a permitir luego entonces y va a ingresar también de alguna manera en esta secuencia de acciones que ella está pensando, ¿no? Entonces, ahí vemos justamente cómo una decisión acá puede llevar a mirar todos esos componentes que están vinculados a las competencias que se movilizan en la experiencia. Entonces, la profesora Luisa está en medio de ese proceso, ¿no? Y dentro de ese proceso ha determinado algunas competencias que pueden ser trabajadas en coherencia con lo que el reto plantea en esta situación. Sí, efectivamente. Y como les comentaba, definitivamente la profesora Luisa lo que hace es, en esta construcción, ¿no?, es ir remirando también cada uno de estos componentes de la experiencia de aprendizaje que justamente ella va diseñando, ¿no? Entonces, ella, una vez que va trabajando la situación, el propósito, las producciones de actuaciones, los criterios de evaluación, las actividades, justamente ella no es que va cerrando, ¿no?, sino que va haciendo una remirada hacia atrás siempre y hacia adelante, ¿no?, remirando, guardando y buscando que estos componentes justamente se vayan construyendo en coherencia, ¿no? Entonces se hace también algunas preguntas, algunas reflexiones, ¿no? Ya planteó ella la situación, pero así ella se cuestiona si es la mejor forma de presentarla a sus estudiantes, si podría presentarlas de otra manera, más dinámica, si las actividades que en principio ella ha propuesto son las actividades que realmente van a ayudar a su estudiante a desarrollar ese reto, ¿no? Y se va haciendo justamente estos cuestionamientos. Si las competencias que se han ido marcando son las más pertinentes y que van a ayudar al estudiante a afrontar el reto de la situación, ¿no? Y en función a justamente ese análisis, a ese remirar,
¿no? A esa mirada nuevamente de ida y vuelta, ella va haciendo algunos ajustes también a su experiencia de aprendizaje, ¿no? Va mirando que la situación, o en la situación, ella también debería enfatizar, por ejemplo, el desarrollo económico, ¿no? O que considera que en una de las actividades ella podría agregar entrevista a un turista, ¿no? Recordemos aquí que esta situación o esta experiencia por la que va pasando la profesora Luisa es una experiencia que ha sido justamente desarrollada en etapa presencial, ¿no? Entonces, lo que tenemos que rescatar justamente de la experiencia de Luisa es el proceso de construcción que ella realiza justamente en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Ese es un principal énfasis en esta etapa. Sí, de acuerdo, Carmen, ¿no? Entonces, efectivamente, esto que comentas nos lleva a preguntarnos si en la elaboración de experiencias de aprendizaje hay un solo camino, ¿no? Y efectivamente, digamos, en esto que hemos ido mostrando, ¿no? Luisa, en el camino que Luisa ha desarrollado, ha tomado, ella partió mirando el contexto para el diseño de su situación. A partir de esta situación, de ir delineando esta situación, luego estableció una secuencia para el desarrollo de ese reto, y las fue vinculando, fue pensando en conjunto con las competencias que se pueden vincular de manera coherente con ese reto. Pero otro docente, por ejemplo, podría partir de pensar en las competencias que necesita desarrollar el estudiante, y a partir de eso, más bien, buscar las situaciones que podrían ayudar a la movilización de estas competencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos dos son caminos válidos, siempre y cuando, ¿no? Luego, al final del proceso, se mire siempre la coherencia entre estos componentes, ¿no? Entre todos los componentes de la experiencia. Un mismo docente en algún momento puede tomar el primer camino o el segundo, ¿no? Dependiendo de, a veces uno en la realidad ve una situación que le parece reveladora, ¿no? Entonces decide jalarla y traerla para sus estudiantes, ¿no? Pero en otros casos también uno va con la competencia por delante y ahí va a mirar el contexto para encontrar situaciones que sean pertinentes, ¿no? Entonces son caminos diversos. También nosotros hemos ido marcando una secuencia en el desarrollo de esta toma de decisiones, de este análisis, de esta reflexión que hace la docente, pero efectivamente dentro de eso hay muchos componentes que se van mirando a la vez, ¿no? Porque creo que justamente así es como se da un actuar competente que es complejo, ¿no? Pero sin embargo acá, digamos, hemos ido presentando una secuencia, ¿no? en este razonamiento. Sí, efectivamente lo que tú dices, Jorge, es cierto. Y en esa línea, nuevamente reforzar con algunas ideas, ¿no? Definitivamente no hay una sola ruta para el desarrollo de la planificación de las mismas experiencias de aprendizaje, ¿no? Lo que sí tenemos que siempre ir considerando es que estas, en su diseño, vayan guardando coherencia con las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? O sea, no puedo dejar de mirarlas, no puedo dejar de mirar a mis estudiantes, lo que hacía Luis en un principio, ¿no? De ir mapeando justamente las características de sus estudiantes. No puedo dejar de mirar o considerar las opiniones e intereses de los estudiantes justamente para ir incorporándolas en el diseño de estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Lo que comentábamos también, que es importante que al diseñarlas yo pueda ir revisando sus componentes de manera iterativa, ¿no? Ir regresando a la situación, luego a la secuencia de actividades e ir mirando siempre la coherencia que guarda una con la otra. Y durante el desarrollo de la experiencia, también esto es importante, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con la idea de que al terminar la experiencia ya es inamovible. Y no es así, ¿no? Yo puedo ir desarrollando la experiencia de aprendizaje como hipótesis de trabajo, pero en el momento que yo voy desarrollándola con mis estudiantes, me doy cuenta que de repente alguna de las actividades no es la más pertinente o no les está ayudando. Entonces yo puedo tomar la decisión justamente de poder hacer algunos ajustes a la misma, ¿no? Eso es básicamente... con Jorge justamente veíamos la manera de poder presentarlo a través de este ejemplo, de ir recorriendo, de ir acompañando a esta docente Luisa. Lo importante aquí es justamente el proceso de la construcción que se tiene, cómo vamos guardando justamente esta coherencia entre los elementos que muy bien nos planteaba en el primer bloque de este webinar Julio, ¿no? Entonces, ese es justamente el sentido de este segundo bloque, justamente ir mirando cómo esos elementos de la experiencia de aprendizaje se van poniendo en juego, ¿no?
Eso es, Patti, muchísimas gracias. Creo que también tenemos un bloque de preguntas. Muy bien, muchísimas gracias Carmen, muchísimas gracias Jorge. Y muchos docentes han estado comentando durante su presentación, han hecho prácticamente las conclusiones, las ideas fuerza de lo que nos están dejando en estas presentaciones, ¿no? Por ejemplo, José Olivares, el profesor José Olivares, nos dice que como docente nosotros tenemos la expertise para definir nuestra mediación con el grupo de estudiantes que tenemos este 2021. Así como en el ejemplo propuesto por Carmen y por Jorge, utilizamos el conocimiento del contexto, las opciones y los recursos con los que contamos, las características y necesidades de nuestros niños y jóvenes para planificar y diseñar una experiencia de aprendizaje pertinente. De Logel San Martín también nos comentan que la profesora Luisa lo haría diferente porque conoce la realidad. Ciertamente, es como ustedes dicen, Victoria Ipanaqué también nos comenta que quiere decir que primero planteo las acciones para resolver el reto y luego miro las competencias. Muy bien, ya nos han explicado que no debemos perder de vista, lo importante aquí es la coherencia entre estos componentes, ¿no? Estos elementos curriculares deben guardar coherencia entre sí y, por supuesto, podemos comenzar de la manera más plausible para ustedes, ¿no? En este caso Luisa comenzó por la situación, pero también es posible comenzar por las competencias. Lo importante es estar atentos a lo largo del proceso, ya que siempre es posible reajustar este proceso a partir de las necesidades de aprendizaje que se van presentando. Ojo que recordemos que este año la plataforma Aprendo en Casa no nos va a dar las experiencias semana por semana para ser replicadas, sino que se presentan como un recurso posible de diversificar, adecuar, contextualizar según las necesidades que ustedes crean convenientes. Y para registrarse es muy importante que en la esquina superior derecha de la plataforma ustedes ubiquen el botón registrarse. No se registran con sus datos, inmediatamente van a poder ingresar y navegar por toda la plataforma. Ahí mismo, profesora Ordóñez, que preguntaba dónde encuentro esta información, ahí mismo ustedes van a encontrar todas estas orientaciones, porque además hay un botón que de frente les envía al centro de recursos que tiene muchísima información para el inicio de este año 2021 o 2021. Muy bien, presentamos ahora en el bloque 3 nuestro acostumbrado bloque de preguntas y pasaremos a responder algunas de las preguntas que son bastante recurrentes y merecen una respuesta. Vamos a comenzar con las preguntas para nuestro colega Julio Acuña. Julio, Linda Isabel Jiménez López nos pregunta, decimos que las capacidades se movilizan, entonces, con las experiencias, ¿se movilizan también las competencias o se integran? Muy bien, Patti, muchísimas gracias. Un saludo también a la colega Lita que está haciendo esta pregunta. Creo que ya Jorge y Carmen han estado trabajando y de cierta manera han respondido a esa pregunta cuando nos dicen pues que estas competencias, respondiendo a la situación, respondiendo al reto, van a movilizarse, pero de manera integrada. Es decir, lo que sucede es que en este tipo de experiencias de aprendizaje, lo que estamos movilizando es un conjunto de competencias, pero que responden, ojo, a la situación que nos hemos propuesto, al reto que nos hemos planteado, pero no nos olvidemos, en este momento estamos haciendo evaluación diagnóstica, una evaluación diagnóstica de entrada, y en esa evaluación diagnóstica de entrada seguro que nosotros estamos identificando aquellas competencias que nuestros estudiantes requieren mayor logro, que requieren mayores elementos. Seguro que también los maestros y maestras están planificando de manera adecuada con esas competencias que requieren mayor logro. Y entonces, a partir de esas competencias que están identificando que sus estudiantes requieren mayor logro, seguro van a hacer adecuaciones, van a complementar las experiencias de aprendizaje que van a encontrar en Aprendo en Casa, que como ya lo dijo muy bien Patti, son un recurso, ¿no? O tal vez algún maestro, alguna maestra en una institución educativa va a proponer su propia experiencia de aprendizaje, un conjunto de maestros que se van a reunir y van a plantear una experiencia de aprendizaje integrada. En esas experiencias de aprendizaje vamos a movilizar esas competencias
y se van a movilizar de manera articulada, de manera integrada, porque siempre van a estar interactuando, es lo que yo les decía, ¿no? Un sujeto, una persona, el ser humano que aprende, cuando está frente a una situación concreta, no es que dice, en este momento yo solo voy a trabajar esta competencia para enfrentar este reto. No, siempre estoy movilizando de manera articulada todos aquellos saberes, aquellas habilidades que yo tengo conmigo mismo. Pero en ese momento seguro hay alguna en la cual voy a focalizar y voy a tener una mayor mirada en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, estamos sí movilizando las competencias, pero buscamos que sea de manera articulada, de manera integrada en estas experiencias de aprendizaje. Gracias, Pati. Muy bien, gracias Julio. Y tenemos una segunda pregunta para ti de la docente María Angélica Zavala. Buenas noches. Si vamos a trabajar con las experiencias de aprendizaje, ¿dónde queda la programación anual? Gracias, Pati. Bueno, y gracias también a la profesora María Angélica. Miren, justo yo en la presentación que le hacía y que Pati le está volviendo a reiterar de la web de Aprende en Casa, yo le decía, por ejemplo, en el Centro de Recursos nosotros podemos acceder a la planificación, a todo lo que es la programación curricular de este año, que hay una propuesta ahí de qué es lo que estamos proponiendo, ¿no? Pero como propuesta, como recurso. La programación la vamos a desarrollar, colegas, la vamos a trabajar en el marco del contexto de cada uno de ustedes, de sus propias realidades. La evaluación diagnóstica de entrada seguro le está proporcionando a ustedes información valiosa, información muy importante, sobre dónde están los focos, los énfasis en los cuales ustedes tienen que plantear para ese grupo de estudiantes que tienen a su cargo. Y comencemos a trabajar esa planificación, esa programación, mirando todas las perspectivas de lo que ustedes se proponen plantearse en el presente año, en función a esas expectativas del estudiante, a esas características del estudiante y a esas necesidades de aprendizaje del estudiante. Entonces no es que yo voy a tener un conjunto de experiencias de aprendizaje y ya no voy a planificar, no. Yo tengo que planificar, tengo que tener una mirada integral de todo lo que estoy haciendo. Pero como bien lo han señalado Carmen y Jorge, esta planificación es flexible, esta planificación se va reajustando en tanto y en cuanto voy desarrollando en el proceso y voy trabajando y voy identificando aquellos elementos que necesito reajustar. El maestro y la maestra permanentemente está reajustando las planificaciones que realiza. ¿Por qué? Porque va obteniendo información sobre lo que van logrando sus estudiantes, va obteniendo información sobre lo que necesitan todavía afianzar sus estudiantes, y eso los lleva pues a los reajustes, a las mejoras de lo que está trabajando. Entonces, tenemos que adentrarnos a la planificación, sí, hay que trabajarlo, hay que verlo. Los invito, vuelvo a reiterar, a revisar la plataforma. Ahora tienen un conjunto de recursos a los cuales ustedes pueden acudir y a partir de ello comenzar a hacer sus propias planificaciones, su programación anual desde las necesidades, las expectativas, desde las características mismas de aprendizaje de sus estudiantes. Seguro cada uno de ustedes que ya viene del 2020 y conoce la realidad de sus estudiantes, hoy tiene una mejor estrategia de qué es lo que va a planificar, qué es lo que va a programar y cómo lo va a trabajar, porque conoce el contexto en el cual están desarrollando sus aprendizajes los estudiantes, ¿no? Muchísimas gracias, Pati, muy amable. Muy bien. Gracias, Julio. Y ahora continuamos con una pregunta para Carmen. Carmen, nos pregunta la docente Maricheli González. Una pregunta, esa contextualización según las experiencias de aprendizaje, ¿las vamos a hacer poco a poco según esta etapa diagnóstica o podremos trabajarlas en abril? Qué interesante la pregunta, muchas gracias, profesora. Definitivamente este mapeo que hace Luisa o que tenemos que ir realizando es un proceso permanente, ¿no? O sea, lo vamos realizando de repente con mayor énfasis al inicio de nuestra planificación, pero tiene que mantenerse de manera continua, ¿no? Tengo que siempre estar mirando las características del contexto que van cambiando en algunos casos, ¿no? Y las características también de mis estudiantes, ¿no? Entonces no es un proceso que yo realice en una etapa como tiene un inicio, pero es continuo, como vuelvo a repetir, ¿no? Sí, Pati. Gracias, Carmen, respondida. Jorge, acá tenemos una pregunta para ti. Nos pregunta el profesor Juan Muñoz.
la situación significativa también puede ser contextualizada a partir de la problemática de la comunidad y a través de ello formular las preguntas retadoras, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí, efectivamente. Muchísimas gracias al colega por la pregunta. Efectivamente, ¿no? Y creo que el ejemplo de Luisa va ilustrando justamente cómo ella hace parte de una mirada muy específica, además al contexto, ¿no? De donde se desenvuelven los estudiantes, y a partir de ahí ubica un aspecto relevante y un reto que justamente se vincula a algunas de las características de este contexto. También conversábamos con Carmen, sí, a partir de esa reflexión, ¿no? La importancia de llevar a nuestros estudiantes también a mirar situaciones de distintos contextos, ¿no? Desde lo más próximo, en lo local, ir también planteando situaciones más de nivel regional, nacional o incluso global. Algunas, si miramos la progresión de algunas competencias, por ejemplo, tienen ya este elemento de contexto como parte de su progresión, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la competencia Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, vemos que justamente los contextos en los que se espera que actúen los estudiantes se van ampliando en toda esta progresión de la competencia, ¿no? Desde la primaria, desde inicial, hasta el fin de la secundaria, ¿no? Entonces, ahí vemos que en esa competencia, como primero se espera que el estudiante actúe en el ámbito de su familia, de su escuela, de su comunidad, de su localidad, de su región, y en la secundaria se espera que mire problemáticas más bien a nivel ya más macro, ¿no? Ahora, esto no significa que en esos grados dejas de mirar tu contexto más próximo, no, de ninguna manera, ¿no? Porque creo que justamente distintas competencias tienen esta perspectiva, ¿no? Justamente a medida que avanza en su progresión, se espera que los estudiantes tengan una mirada a la realidad compleja, ¿no? A distintos niveles, a distintos contextos. Gracias, Jorge. Muy bien. Carmen, el profesor Henry Villanueva te hace una última pregunta. La experiencia de aprendizaje integrada permite trabajar desde todas las áreas. Algo que he notado en esta actividad está relacionado a un área, incluidas sus competencias, y deben trabajarse en ese orden. Si yo soy del área de matemática, nos dice él, y la actividad correspondiente al área está en la actividad 4, ¿debo esperar a que primero se desarrollen las actividades anteriores para yo iniciar con la cuarta actividad, que es matemática? Mira, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente, cuando vamos armando nosotros la experiencia de aprendizaje, justamente vamos pensando, como hacíamos en el ejemplo, que remirando, ¿no?, estas actividades que va planteando la profesora, cómo las voy asociando también a las competencias que va movilizando el estudiante. En el desarrollo hay un orden que que va desarrollando mi estudiante, pero recordemos aquí que las competencias justamente se van movilizando y se van interrelacionando unas con otras, ¿no? No es que como que la actividad 4 moviliza solamente la competencia relacionada al área de matemáticas. Vemos que hay una movilización también de otras competencias. Es un poco el énfasis que le está poniendo de repente la profesora al momento de hacer la planificación, ¿no? Como esta actividad justamente va a tener un mayor énfasis en alguna de las competencias. Pero las otras competencias no se dejan de ir movilizando, ¿no? Eso básicamente, Pati. Y también ir recordando que nosotros, como ministerio, ponemos a disposición justamente algo que ustedes han ido enfatizando en este desarrollo del webinar, las experiencias de aprendizaje. Estas experiencias de aprendizaje definitivamente deben ser trabajadas por los docentes en función a esto que estábamos mencionando también, que es a las características y necesidades de los estudiantes que son distintos en cada una de las instituciones educativas, ¿no? Gracias, Pati. Así es, Carmen, muchísimas gracias. Y una última pregunta, Jorge, para reiterar, de la profesora Victoria Ipanaque, insiste, quiere que refrende la respuesta, quiere decir que primero planteo las acciones para resolver el reto y luego miro las competencias. Sí, de acuerdo. No necesariamente, ¿no? Justamente hacia el final ya de este camino en el cual acompañamos a la profesora Luisa, justamente decíamos que los caminos pueden ser diversos, ¿no? Y decíamos, en otra ocasión Luisa o otro docente, por ejemplo, puede poner a la competencia como el primer componente que va a mirar, ¿no? Que va a definir o sobre el cual va a tomar decisión, ¿no? Aún sabiendo que en el proceso puede volver, ¿no? Puede ir y volver cuando va tomando estas decisiones en el diseño y en la planificación. Sí decir que
digamos, acá hemos acompañado a Luisa en su proceso, es un proceso que aún no concluye además, ¿no es cierto? Aún no se han definido los criterios, ¿no? Entonces, no es un proceso aún cerrado, ¿no? Luisa aún no le ha dado forma final a la experiencia, sino que, como Carmen señalaba en algún momento, queríamos ir reflejando justamente este proceso de reflexión que se da en este diseño. Y sin señalar, nada más aprovechar la pregunta porque me parece importante, que cuando ya le presentamos esta experiencia al estudiante, ahí sí creo que hay algunos elementos que sí tienen un orden, ¿no? Por ejemplo, no le puedes plantear pues, los criterios sin haberle planteado la situación. Entonces, ahí sí el estudiante requiere mirar estos componentes en un orden más lógico que lo que le ayude pues, a enfrentar esto con coherencia, ¿no? Entonces, ante una situación dada, ahora sí le planteas dentro de esta situación un reto y a partir de ahí le presentas los propósitos para que el estudiante sepa hacia dónde se orienta, lo que tiene que hacer. Luego hay una evidencia que se le muestra o que se le propone, ¿no? O que se define con él, ¿no? Porque había también una docente que preguntaba si estas acciones las decide el docente o el estudiante, se pueden definir conjuntamente, ¿no? Pero sí, cuando ya trabajamos con el estudiante hay un orden más lógico, ¿no? Y Julio justamente nos mostraba el ejemplo de Aprendo en Casa, y creo que ahí sí se marca justamente ya en la presentación al estudiante un poco desde la propuesta del Minedu, cómo organizamos estos componentes cuando se los brindamos ya al estudiante, ¿no?